Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera reunión de febrero. Vamos a hacer el saludo a las banderas inicialmente. La bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, podemos tomar asiento y quiero hacerles un comentario. Tomen asiento nomás. Un comentario respecto de la visita de Jennifer Jones, la presidente de Rotary Club International. Sé y me consta y he visto en algunos chats y algunos mensajes de cierta incomodidad y cierto como, digamos, pensar que nos han descalificado porque no vino la presidenta de Rotary Internacional. Y en realidad hemos indagado sobre los motivos y se los queremos transmitir, que no tienen nada que ver con nada en contra de que haya visitado Argentina. La misma razón por la cual dice, bueno, todas las demás veces vino a Argentina y esta vez no vino, es tal vez la razón por la cual no vino, ¿no? Porque hay países a los que nunca ha ido y hay una razón que ella quería tener en cuenta, además visitar Uruguay, que es el primer Rotary Club del hemisferio sur, no solo de Sudamérica. Y después, si ustedes ven la secuencia de los países que visitó después de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Iquitos en Perú y Ecuador. No incluyó tampoco a Brasil en su gira. A Brasil va a ir a Río de Janeiro el 28 de febrero, que se cumple el centenario de Rotary Club de Río de Janeiro. O sea que les transmito eso para la tranquilidad, que no hay nada en contra de la mente de la presidenta. Además, esto se ha programado hace más de un año, no tiene que ver con una programación súbita. Y de paso les cuento que, hablando de lo de el centenario Rotary Club de Río de Janeiro, nos han invitado a todos los socios que quieran anotarse para compartir el festejo. Ustedes recuerdan, el festejo de nuestro centenario fue una cosa interesante. Los cariocas no van a querer quedarse atrás. Hay incluso creo que un desfile de escuela de samba en una de las reuniones. Acá, si quieren más información, Guillermo González Rosas ya se ha anotado para ir al evento. Bueno, le vamos a hacer llegar información por mail, pero desde ya, si con este aviso alguno se quiere anotar o averiguar detalles, pueden llamar a Carolina, Secretaría. Bueno, muchas gracias a todos y espero que tengamos una muy linda reunión.
El socio del Rotary Club de Varsovia va a intercambiar con nuestro presidente banderines. Javier, Jorge. A continuación, Jorge Patané nos dará su mensaje sobre Leonardo da Vinci. Jorge. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre Leonardo da Vinci y pinturas. Pero, ¿por qué hablar de pinturas de Leonardo da Vinci, que en realidad de todas las cosas que hacía, lo que menos era porque era pintor? Porque de las 20 pinturas que se encuentran actualmente en distintos lugares, y algunas se discuten si son o no de él, de esas 20 tenemos la Gioconda, que es la más conocida de todas, tenemos El hombre de Vitruvio, tenemos La última cena, que se hizo famosa con la novela de Dan Brown, y tenemos, para los que están en el arte, la más cara de todas, 450 millones de dólares se pagó por un óleo sobre tabla que tiene Salvator Mundi, que lo vamos a ver al final. Bueno, empecemos. Se puede hablar solamente de Leonardo da Vinci y ya terminaríamos la exposición, pero digamos básicamente que Leonardo era lo que se llama un polímata, palabra que tuve que buscar en el diccionario, y representa el personaje que le interesa todo de todo. Es decir, él tenía una capacidad enorme de investigación y de invención, de esa manera que se le ocurrió, por ejemplo, estudiando las aves, poder hacer un aeroplano, poder hacer un helicóptero, en fin. Se ocupó también de hacer un submarino, estudió toda la anatomía del hombre y demás. Para hablar del arte, del Renacimiento, que es la época en que está Leonardo, tenemos que hablar de 3 etapas en Europa. La primera etapa es la Grecia clásica. En esa época, ¿qué pensaban los griegos? Que todo estaba sobre la tierra. No tenían una creencia de un mundo supernatural, entonces los animales y el hombre eran el centro de la tierra y el hombre era el antropocentrismo. Entonces el hombre era el animal más excelso que había porque tenía cuerpo de animal y tenía la chispa divina de que podía pensar. Aristóteles dijo animal racional. En esa época había ciertas fuerzas de la naturaleza desconocidas, como era el rayo, el trueno, podía ser el amor, la guerra, y los griegos le daban a esas fuerzas el nombre de dioses, y esos dioses también tenían aspecto humano, o sea, eran dioses antropomorfos. Cuando
hacia el año 300 aparece Constantino y después Diocleciano, deciden unir el poder militar con el poder religioso. Hacen una sola religión, que va a ser la religión cristiana, porque católica viene después con la Reforma, y entonces se une el poder militar, el poder político, y se le entrega a los obispos tierras y se le da un empoderamiento, como se dice ahora. Entonces, todo está relacionado con la religión, y como está relacionado con la religión, la etapa es el teocentrismo. Después del año 1000 hay cambios en Europa, aparece el arado de hierro, aparece el reemplazo de los bueyes por los caballos, aparece el comercio, viene la ruta de la seda y la gente empieza a irse de los castillos, porque los campesinos estaban alrededor del castillo para protección, a unos centros urbanos que se van a llamar burgos, y de ahí viene la burguesía y de ahí vienen los burgueses. En la medida en que esta gente va mejorando de posición, empiezan a tener una mejor casa, empiezan a darse cuenta que la vida terrenal no es un simple paso para llegar a la vida eterna, sino que vale la pena vivirla, y entonces empieza a surgir el famoso Renacimiento, lo que se llamaría humanismo, pero humanismo renacentista. En este aspecto nos encontramos que aparecen, por ejemplo, talleres donde los principales maestros enseñan a los alumnos y se hacen copias y copias de obras de arte. El Renacimiento, entonces, como dice acá, coloca al ser humano en el centro de su interés, mostrándolo en su máxima perfección y retomando el ideal de belleza humana de la antigüedad. Sus temas centrales son la representación del individuo, la mitología clásica, el desnudo. ¿Por qué es importante el desnudo? Porque los griegos decían que el hombre era el animal perfecto, entonces había que mostrarlo en todo su esplendor. Y si nosotros le poníamos ropa, le poníamos cualquier tipo de aditamento, lo estábamos ocultando. Se hace la representación de la naturaleza y aparece algo nuevo, desde Musacchio y otros, aparece la perspectiva. Entonces, esos dos planos de un cuadro, se trata de lograr un cierto volumen. Acá tenemos a Miguel Ángel en el Renacimiento. Observen ustedes que el Dios es antropomorfo, que le está dando la chispa de la vida a Adán. Vamos a hablar muy poco de Leonardo da Vinci para acortar los tiempos. Nace en el año 1452, fallece en el año 1519, y da Vinci es hijo de un Messer. Messer era el nombre que se le daba a los notarios, a los escribanos, de quinta generación. Se llamaba Piero Frosino da Vinci. Resulta que este hombre estaba por casarse con una mujer de su condición, pero le gustaba una chica muy pobre, una chica que era analfabeta, que era de condición muy humilde, que vivía en el campo, y bueno, con esta mujer tuvo un hijo. Ella es Caterina Lippi, y a ese hijo le ponen de nombre Leonardo, que lo inscriben en como si fuera el registro civil, pero solamente con el nombre de Leonardo. El problema de Leonardo es que por ser hijo ilegítimo no le podían dar la enseñanza humanística que se le daba a los hijos de los ricos. Entonces, siempre se quejó Leonardo de que él tenía poca enseñanza y que él había aprendido a través de ver. Saper vedere, decía, yo no cuento lo que enseñaron otros, sino que yo cuento lo que aprendí personalmente. Después, para hacerlo rápido, digamos que en el año 78 se pone su propio taller, no le va bien y empieza a ir por distintos lugares, que es lo que hacían los artistas del Renacimiento. Es decir, hasta el Renacimiento el artista era simplemente un artesano, pero con la llegada de todo este progreso, de este Renacimiento, empiezan a tener nombre y apellido, aunque todavía no firman los cuadros. Entonces,
Él lo que hace es, se va de Florencia a Milán, de Milán después se va a Florencia de vuelta, de Florencia se va a Venecia, donde estaba César Borgia, que era el hijo ilegítimo del Papa Clemente VI, que era el Papa Borgia. Ahí en la corte lo conoce nada menos que a Nicolás Maquiavelo. De ahí vuelve a Milán, de Milán se va a Roma y siempre quedó con la angustia de que el Papa eligió a Miguel Ángel, que era su gran competidor, para ser la Capilla Sistina, y a él no lo eligió. En este caso, como él era muy amigo de Giuliano de Médicis, que era el hermano del Papa, le dieron una mansión espectacular en Belvedere, y ahí la pasó bárbaro 3 años. Cuando se muere el Papa se le termina, digamos, el Belvedere, y de ahí lo lleva el rey de Francia al Palacio de Clou, donde él hace el Juan Bautista, que es una de las últimas cosas que vamos a mencionar, y finalmente se muere el 2 de mayo de 1519. Él en el año 17, no sabemos si tuvo una caída, si tuvo una ACV, le quedó la mano derecha paralizada, pero seguía trabajando con la izquierda porque era zurdo. Acá tenemos un autorretrato. El autorretrato puede significar 2 cosas. Puede significar que el actor, el pintor, se hace un retrato de lo que se ve en el espejo. O puede significar que el autor hace un retrato de lo que quiere que la otra gente piense que es él. Y en este caso podemos ver que tiene un montón de arrugas, lo cual determina que era un hombre inclinado al estudio de la ciencia, del arte y todo lo demás. El pelo está medio ensortijado, llega con la barba, lo cual dice que era más importante el intelecto que la vida mundana, lo cual tampoco era cierto. Y finalmente los labios se ven como apretados, como tratando de descubrir algún enigma que le cuesta. Bueno, hablemos de dibujos. Del dibujo, yo creo que el más conocido de todos y el menos entendido es El hombre de Vitruvio, que lo hace alrededor de 1487-1490. En realidad, él escribía unos cuadernos, y esto está en una hoja de 30 centímetros más o menos. Alrededor del año 1480 y algo, se descubre un texto que tenía 8 tomos de arquitectura. Vitruvio era en realidad un arquitecto que había vivido en el siglo I a.C., que había estado trabajando primero en el ejército, después empezó a trabajar por su cuenta, hacía catedrales y diseñaba ciudades. Pero él decía, a la manera de los griegos, que el cuerpo humano es la maravilla. Entonces, si uno toma a una persona, a un hombre, lo acuesta mirando al cielo, ahí puede diseñar la catedral. Empieza por los pies hasta los brazos abiertos, constituye la entrada de la catedral. Los brazos, los laterales, y la cabeza viene a ser la última parte, que es el ara, el altar. Él decía que el hombre perfecto, porque hay enanos, hay altos, hay moderados, el hombre perfecto tenía un diseño que constaban 8 veces la cabeza y 10 veces el rostro en la altura del cuerpo, y que el centro del cuerpo era el ombligo. Estas proporciones, a su vez, entran en un cuadrado y en un círculo. El cuadrado es el emblema de toda obra perfecta, El círculo representa la creación y el universo. Es en el ocultismo símbolo de armonía y de límite mágico infranqueable. Y constituye el pentagrama esotérico. Veamos. Acá tenemos nuevamente a Miguel Ángel. Miguel Ángel hace las cuentas y le sale un cuadrado. En el cuadrado tenemos que el hombre tiene la cabeza acá, 8 veces se apoya en la base del cuadrado. Tiene el centro en el ombligo y los brazos abiertos tienen la misma distancia que la altura de la cabeza hasta los pies.
Leonardo, para variar, dijo, no, a mí me parece que esto es distinto. Yo creo que haciendo las cuentas, porque se pasó no sé qué cantidad de tiempo haciendo las cuentas, yo creo que efectivamente el centro del hombre está acá, en los genitales. Entonces, ¿cómo hago para ensamblar el hombre de Vitruvio y el hombre de Leonardo? Simplemente le hago abrir las piernas, levanto los brazos y entonces lo enmarco dentro de un círculo. Y ahí tenemos el hombre doble, el hombre del cuadrado y el hombre del círculo. Pero al mismo tiempo, si entramos en la parte esotérica, que esas cosas le encantaban a Leonardo, acá tenemos el pentagrama. El pentagrama está compuesto por cinco lados. Cuando tiene la punta para arriba es el mundo ideal, cuando tiene la punta para abajo, lo habrán visto en las películas, es el satanismo. Y tiene dos opuestos. Por un lado tiene la tierra, que es lo pesado, y el aire, que es lo liviano, y por otro lado tiene el fuego, que destruye, y el agua, que tapa el fuego, lo caliente y lo frío. Pero todo esto está en el hombre, los cuatro elementos, pero el hombre lo maneja a través de su capacidad, de su inteligencia. Retratos. Un retrato común que se hacía hasta la llegada de Miguel Ángel, de Leonardo, es el retrato de la mujer, que se consideraba como, después se consideró también en el romanticismo, el concepto de soi belle et toi. La mujer era un adorno en las reuniones sociales. Los importantes eran los hombres que se manejaban por su cuenta. Entonces acá tenemos una mujer que se ve de perfil siempre dentro de su casa y con una actitud hierática, no dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace Leonardo? Revoluciona el retrato y entonces trae lo que se llama el retrato psicológico. Ya no es cuestión de ver cómo es la persona, sino también se trata de averiguar qué es lo que piensa, cuál es el alma, cuáles son sus emociones. Y acá tenemos tres retratos que los pasamos rápidamente. Uno es el primero que hizo en el año 74, de Ginebra de Benchi. Esta era una chica joven, 15 años, que se iba a casar con un viudo que tenía 32. Aparentemente estaba enferma. Y bueno, en este retrato, acá podemos ver estos ojos cargados. La posición de la mujer no es como vimos en el cuadro de Botticelli, sino que la mujer está en el exterior y aparte de eso está en 3/4 de perfil y está casi mirando al observador. Las mujeres en esa época no miraban al observador, miraban de costado. ¿Qué es lo que pensaba Ginebra? Es un misterio, pero se la ve un poco melancólica. Otra mujer era la dama del Arminio, que la hizo en 1489-1490. Resulta que Cecilia Galerani era una chica espectacular. Tenía 15 años, sumamente hermosa, llega a la corte de Ludovico Sforza y sabía cantar, manejaba la música, hablaba latín, hacía versos en italiano. Entonces Ludovico, que tenía un montón de amantes, rápido y nada perezoso, se le incorpora como la amante principal y le pide a nuestro amigo Leonardo que haga un retrato. El retrato está modificado, aparentemente acá había una puerta, y le agregan a este retrato un animal, que lo llaman Arminio, cuando en realidad parece un hurón. Resulta que Ludovico tenía la orden del Arminio y aparentemente por eso le pusieron este animalito. La tercera es la bella Ferroniere. El Ferronier representa el hombre que se ocupa del hierro. El marido de esta señora evidentemente era un herrero o ferretero o algo por el estilo. Resulta que esta mujer se codeaba con la alta burguesía, tuvo numerosos amantes y uno de los amantes fue hasta el rey Francisco I. El marido no estaba muy convencido de todas estas amistades de la señora y decidió vengarse visitando todos los prostíbulos posibles hasta que se agarró sífilis. A partir de ahí, bueno, las mujeres que tienen sífilis utilizaban
este camafeo que pueden ver acá, este cordón es para sostener el pelo y el camafeo es para ocultar algún tipo de daño de la lesión. Pero vean atentamente. ¿Qué es lo que veía Da Vinci? Da Vinci veía el efecto de la luz y acá podemos ver cómo se ve el reflejo de la luz en las pupilas y de lejos seguro que no lo van a ver, pero al tomar la luz de costado viniendo de la izquierda del cuadro, esta pupila es mayor que esta otra. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Ferroniere? Y no sabemos, aparentemente tiene una actitud como de recelo, me van a sacar el lugar, qué es lo que va a pasar conmigo, no sabemos. Finalmente, ¿con cuál caemos? Con la Gioconda. La Gioconda, en realidad, yo estoy convencido, era una mujer, no era un hombre. Entonces, ¿cómo es lo que se cuenta? Un señor, Francesco Bartolomeo de Giocondo, le pide a Leonardo, que era un hombre muy difícil, que le haga un cuadro y le gustó esta mujer. Entonces, Giocondo sale Gioconda. Ahora, en la vieja época se decía a la señora, se la llamaba Madonna, y había una forma cariñosa de llamarla que era Mona. Como el nombre de ella era Lisa Gherardini, de ahí sale Mona Lisa. Lisa es Elisabetta, o sea, Isabel. Bueno, acá tenemos el cuadro. ¿Qué podemos ver en este cuadro? Es el ícono del Renacimiento. Es decir, el ser humano representa el centro perfecto de toda la naturaleza y está rodeado por tierra y por aire. El ser humano tiene arterias y venas. La tierra tiene ríos, tiene arroyos, tiene lagos. El ser humano tiene músculos, tiene tendones. La tierra acompaña con los caminos, acompaña, que se ve acá, un puente. ¿Y cómo está ubicada la mujer? La mujer está ubicada en una galería, está justo en el centro del cuadro, está en un escorzo lateral, en 3/4, y da la impresión que estaba mirando para otro lado y de pronto gira la cabeza lentamente para mirar al observador. Tiene el brazo izquierdo apoyado, sobre el brazo izquierdo el brazo derecho, y eso da una sensación de distanciamiento. O sea, la mujer como que ocupa su lugar y mira de frente a la persona. ¿Qué vemos en los ojos? No se puede ver bien en la imagen, pero resulta que nuestro amigo Leonardo tenía un pequeño estrabismo, es decir, que los ojos están un poquito separados. Bueno, lo que pasa en estos ojos de la Gioconda es exactamente lo mismo. Al estar los ojos apenas separados, da la impresión para el observador que si empieza de uno de los lados y va girando, la Mona Lisa lo va siguiendo. En segundo lugar, la boca. La boca tiene un esfumato que es un trabajo que se hace con el óleo, que se le pasan muchas pinceladas muy livianas para difuminar un poco el contorno del objeto, en este caso de los labios. ¿Qué es lo que había visto Leonardo? Él había descubierto que la retina tiene una parte central, que es la que ve con la parte luminosa, y la parte lateral, que es la mácula, la parte lateral, que es la que enfoca el resto. Entonces, tomando la mujer de frente, se la ve prácticamente con una boca casi normal. Y en la medida en que uno va corriéndose hacia el costado, lo que va viendo se va realizando el esfumato y da la impresión de tener esa famosa sonrisa enigmática. Al mismo tiempo, ¿qué podemos decir? Si ustedes observan con detenimiento, van a ver que de este lado el agua está bajo y de este lado el agua está alta. Entonces, si nosotros venimos de un lado, va a parecer que la mujer es más baja. Si vamos del otro lado, va a parecer que la mujer es más alta. Es decir, que estamos dando volumen al cuadro y estamos dándole
un movimiento a través de los ojos, a través de la boca y a través de la posición del agua. Finalmente, para terminar el desarrollo del cuadro, podemos decir que la tierra está hecha en colores cálidos y el cielo está hecho en colores fríos, que es lo que se llama la famosa pintura atmosférica. Acá podemos ver exactamente en el triángulo este dónde está ubicada la Gioconda, y si vemos el vértice y lo vamos bajando, corresponde con el ojo izquierdo, corresponde con la mama izquierda y con los dedos del brazo derecho, como se ve acá. Y acá estamos hablando de la famosa sonrisa enigmática. Sigamos adelante. Así que acá tenemos básicamente lo que es la Gioconda. Ahora, la Gioconda era un cuadro chico. ¿Por qué la Gioconda tiene tanto valor y es tan importante? Si ustedes me permiten ser un poco disruptivo, por mercadotecnia y por marketing. ¿Qué pasó? En el año 1911, un señor que trabajaba en el Louvre, que se llamaba Vicente Perugia, se le ocurre que el cuadro era lindo y se lo quiere llevar a su casa. Entonces lo envuelve en unos trapos, se va caminando saludando a todo el mundo. 2 días más tarde, ¿qué sucede? Encuentran el espacio vacío. Se cierra el Louvre, salen todos los diarios y aparece algo inexplicable. La gente va al Louvre para ver el espacio donde estaba la Gioconda y el Louvre se empieza a hacer importante. En el año 14, este hombre Perugia aparece en la Galería de los Uffizi, quiere hablar con el director y le dice, mire, yo tengo un cuadro que es un óleo sobre tabla, que es la Gioconda. Entonces, el director dice, véngame a ver tal día con el cuadro, y cuando llega estaba la policía. Entonces, ahí el cuadro se recupera y aparece nuevamente en su lugar. Y a partir de ahí, otra vez la prensa y otra vez, ahora todo el mundo va a ver el cuadro. Después el cuadro sufre distintos atentados, un piedrazo, etcétera, etcétera, y finalmente el cuadro termina en el lugar donde está hoy, que prácticamente todo lo que dijimos no se puede ver porque está protegido por un cristal muy grueso. Murales. Todo el mundo conoce La Última Cena, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la película con Tom Hanks. ¿Y de qué se trata el tema? La historia es así. Ludovico Sforza quería enterrar al padre y a la madre en esta pequeña capilla que era Santa María delle Grazie. Entonces los monjes, que no eran nada tontos, le dicen, Ludovico, necesitamos un refectorio, es decir, un comedor, o cenáculo, como se llamaba, un lugar para poder comer. Entonces Ludovico le hace un súper comedor, y el comedor tenía una entrada, era longitudinal, y tenía 2 paredes laterales. Una de las paredes, como en todos los refectorios, era utilizada para poner la crucifixión o la ascensión de Cristo. La otra pared era para la Última Cena. Entonces, cuando se entera nuestro amigo Leonardo que van a hacer, le dice Ludovico, déjame hacer la crucifixión, que es la más importante de todas. Ludovico, ¿qué le dice? No, hay un señor que es Giovanni Donato da Montorfano, que es el pintor de la corte. Entonces, él hace este vero fresco. El vero fresco es, se prepara la pared, después se trabaja haciendo sectores en cartones, esos cartones se perforan con un punzón, se le pone un talco oscuro y se imprimen sobre la pared quedando el diseño. Después se pinta con cal y esa cal, que es el fresco, dura 8 horas. Así que hay que apurarse a todo lo que da para que el cuadro quede terminado y después, listo, no tiene arreglo. Ese es el vero fresco. Leonardo dice, no, fíjense la longitud que tiene el refectorio y el tamaño de la pintura, por eso yo digo que es un mural. Él dice, no, yo quiero hacer La Última Cena, pero a mí me gusta pensarlo, entonces yo voy a hacer un fresco seco.
El fresco seco es un invento de él que no estaba aprobado ni mucho menos, que era poner temple, poner óleo, poner resinas, poner algún tipo de pegamento, y bueno, y entonces hace toda la Última Cena. Pero la Última Cena, con el tiempo, se va descascarando, porque no era el vero fresco que era lo que mantenía por siglos. Entonces, cuando todo esto, la gente se olvidó de esto, los monjes que vivían acá en invierno decían: queremos la comida caliente. Como detrás de esta pared estaba el comedor, ¿qué fue lo que hicieron? Observen, le hicieron la puerta, así que le sacaron los pies a Cristo. Bueno, es lo que hay. Acá tenemos el cenáculo. Entonces, ¿qué es? En realidad es lo que los franceses llaman un trompe-l'œil, es decir, es la sensación que engaña al ojo, donde el mural parece una continuación del refectorio. Da la sensación de que no termina ahí, sino que sigue hasta el fondo, hasta las ventanas. Entonces, acá lo interesante es que Leonardo divide en grupos de 3 a Cristo en el medio. Hay una simetría, 3 y 3, 6, 3 y 3, 6. Él tenía la opción clásica del momento en que Cristo dice: vamos a instaurar la Eucaristía. Pero él dice: no, sigamos con el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Cristo les dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. Y me va a traicionar aquel que moje el pan en el vino junto conmigo. Entonces, estamos en lo que se llama el retrato psicológico, y acá estos 3 primeros prácticamente están absolutamente sorprendidos. Hay uno que tiene hasta los brazos abiertos. En estos segundos está, por un lado, la famosa mujer que dice Dan Brown, que yo estoy convencido que no, porque si tenemos que hacer 12, tienen que ser 6 apóstoles de un lado, 6 apóstoles del otro. Y está también, vamos a verlo después, en la cercanía, lo tenemos a San Pedro, en el medio está Jesucristo. Acá hay otros 3 que están totalmente angustiados y piden que Dios lo ayude, van a ver que tienen el dedo levantado. Y fíjense estos 3 que están acá en el fondo. ¿Qué era Leonardo? Era diestro que escribía al revés. O sea que los primeros 3 son los importantes. Si ustedes se dan cuenta, los 3 le dan la espalda a Cristo. Son los únicos 3 que no lo están mirando. ¿Y eso qué significa? Leonardo tenía sus problemas. Leonardo era homosexual, el Papa había sacado una bula que decía que las relaciones homosexuales se hacían con Satanás, con el diablo, y en segundo lugar imponían un dogma donde la religión era absolutamente inamovible y el que decía algo distinto o lo quemaban vivo le pasaban cosas. Entonces, Leonardo, que era un tipo que investigaba todo, evidentemente por naturaleza, por pensamiento, no podía estar con la religión, no con Cristo. Entonces, lo que hacen ellos es estar separados de estos. Y ahora vamos a seguir viendo más en detalle el punto de fuga. ¿Cómo se hace para lograr ese trompe-l'œil? Bueno, ya Masaccio había explicado cómo se hacía la fuga, y se ubica un punto en el centro de toda la figura, donde en este caso lo tenemos en la sien o en el ojo derecho de Jesucristo. Se ponía un clavo y a partir de ahí, con unas cuerdas, se iban marcando los puntos donde tenían que aparecer los personajes. Acá tenemos bien el diseño de cómo se hizo, no sé si es esto, sí, el diseño de cómo está hecho, desde el punto de fuga en el medio hacia los laterales, porque la idea es que los laterales, no sé si se terminó la pila, a ver. Bueno, la idea es que los laterales de la izquierda se continuaban con los tapices que había, y la idea es que las ventanas que estaban arriba del refectorio se continúan con las ventanas que había en el fondo. Porque ¿qué decía nuestro amigo Leonardo? Que la pintura es una ciencia, es una filosofía, es geometría y es anatomía. Acá tenemos a estos 3 que son tan importantes, que es, empezando por la derecha, Platón, que es exactamente
la imagen que se ve en los bustos que se conservaban de la época. El que está en el medio, ahí anda, el que está en el medio es nuestro amigo Leonardo, y el que está acá a la derecha es Ficino. Ficino, y mirándola, habían hecho la Academia Platónica Florentina. Y entonces estos tres, Platón, Leonardo y Ficino, constituyen la gente que se opone, no lo pueden decir abiertamente, a lo que es la iglesia del momento. Se murió. Se me terminó el tiempo, se murió la pila. Sí. Bueno, por suerte me dejan seguir. Por suerte, esperen un poquito, por suerte me dejan seguir. Avancemos. Acá lo tenemos a Cristo. Cristo tiene en la mano derecha, está por agarrar el pan que va a mojar cuando lo moje nuestro enemigo Judas. Y en esta mano, que es la mano izquierda, la luz viene desde la derecha de arriba, entonces cuando uno entra al refectorio da la sensación que Jesucristo lo está recibiendo. Acá tenemos la otra parte importante, que son, por un lado, Juan, que es el que tiene aspecto femenino, que en realidad no es una mujer como tal, sino que es un andrógino. Platón decía que el ideal era la mezcla del hombre y la mujer. Lo escribe eso en el banquete cuando habla Aristófanes. Y acá lo tenemos, ahí se ve, lo tenemos a Pedro, que está, che Juan, ¿sabés algo de lo que está pasando? Y tiene en la mano derecha un cuchillo, porque si ustedes recuerdan, él le va a cortar la oreja a una de las personas que viene a agarrar a Jesucristo. Y acá está Judas, que no lo podían ser más feo y más negro. Hoy creo que sería algo así como discriminatorio, pero bueno, lo hicieron horrible al pobre Judas. Y entonces Judas tiene en esta mano derecha una bolsa con las monedas de plata y tiene acá abajo el salero con la sal tirada sobre el mantel, que es un símbolo de mala suerte. Su mano izquierda va a agarrar el pan, que es el pan con el que va a mojar en el plato con Jesucristo. Acá tenemos la copia de Gianpetrino, que se ve perfecto, porque hubo varias copias de esta última cena. Ustedes pueden ver que todos tienen pies acá, y acá se puede ver perfectamente que lo que dicen que es una mujer, yo entiendo, era un andrógino. Bueno, sucede que a alguien se le ocurre, acá la tenemos a una especialista en música, que es la presidenta de ADARVA, que me contó que buscara este tema. Hubo un músico que descubrió que si ponía un punto en cada uno de los panes y de las manos, podía replicarlo sobre un pentagrama musical, y ese pentagrama musical iba a dar una melodía de 40 segundos. Esto era Giovanni Maria Pala. Bueno, si ustedes llegan a Milán, sacan la entrada, hacen la cola, van a ver que este muro que tienen no es el que hizo Leonardo da Vinci, porque es reparado, restaurado, arreglado, pero bueno, por lo menos la pared es esa. Acá se puede ver bien el trompe-l'œil, que continúa, da la sensación que el cuadro no es chato, sino que se continúa para el fondo. Bueno, de pinturas religiosas vamos a hablar algo. El Salvator Mundi, en realidad es 1490-1500. Es un Pantocreator, es esta imagen bizantina de Dios que creaba todo. Y así es como estaba el óleo sobre tabla, y así es como quedó restaurado. Entonces la pregunta es, ¿esta restauración coincide con lo que pintó realmente nuestro amigo Leonardo o no? Si uno mira detenidamente y recuerda que Leonardo hacía los retratos psicológicos, parece una especie de autómata, así que mucha gente duda que esto sea realmente el cuadro hecho por
da Vinci, ¿no es cierto? A pesar de los rulos, a pesar de todo eso. Lo cierto es que esta tabla se vendió en 450 millones de dólares. Y creo que la razón más importante fue nuevamente la mercadotecnia y seguramente alguna cosa oculta que nos enteraremos en 10 años o más cuando salga nuevamente a la venta. San Juan Bautista, estamos terminando. San Juan Bautista, ¿por qué pintó este cuadro Da Vinci? Yo creo que lo pintó porque tenía ganas de jorobar un poco. Cualquiera que se imagina leyendo el Evangelio a San Juan Bautista se imagina un hombre alto, un hombre flaco, un hombre concentrado, un fanático religioso queriendo bautizar a todo el mundo, y nos encontramos acá con un joven que tiene una cara de sátiro. ¿Ven ustedes cómo es la cara? Por más que el dedo esté apuntando al cielo. Es un claro oscuro tan intenso que no se ve mucho, pero sí se puede visualizar acá un manto que está hecho de oveja. Entonces, hizo un bosquejo, por eso digo que es algo que lo hizo como una picardía, donde ustedes pueden ver acá a un andrógino. Esta es la cara del amante de él, de Salaí, que es un andrógino. Fíjense que tiene el pecho femenino y tiene los órganos sexuales masculinos. Acá lo tienen a Salaí, que fue el que lo acompañó durante prácticamente toda su carrera, que se llamaba originalmente Gian Giacomo Capriotti da Oreno, y que Salaí significa diablillo en el dialecto antiguo. Desnudos, todo el mundo hacía desnudos. En realidad se considera que hay un solo desnudo de Leonardo, que se perdió, que la esposa de algún rey lo hizo quemar por indecente y por asqueroso. ¿Quién era Leda y quién era el cisne? Resulta que Leda era la esposa del rey de Esparta. Entonces Zeus, que le gustaban todas las mujeres, acuérdense de Dánae, por ejemplo, se disfraza de cisne, y entonces Leda se estaba bañando, se acerca y le dice el cisne: me está persiguiendo un águila, ¿me podés cuidar en tu regazo? Y entonces Leda lo agarra. Después, si le gusta o si la viola no sabemos. Lo cierto es que Leda después a la noche también tiene relaciones con su marido, y finalmente, pasado un tiempo, que tiene dos huevos. Acá se lo ve con uno de los huevos, que es el huevo, acá está, es el huevo que da a dos seres inmortales, porque la unión de un dios con un mortal da un inmortal. Y uno de ellos es Helena de Troya. Entonces, con este antecedente, la esposa de alguno de los reyes donde estaba el cuadro en su palacio decidió quemarlo y se perdió el original. Dice la leyenda que se muere nuestro amigo Leonardo en los brazos del rey de Francia. Y acá Ingres pinta esa leyenda. Terminamos con un monumento que le hace el pueblo de Milán a nuestro amigo Leonardo. Si ustedes están en la plaza, en la piazza del Duomo, y miran directamente hacia la catedral, a su izquierda van a encontrar una galería, que es la Galería Vittorio Emanuele II, que en realidad es un pasaje que atraviesa toda la manzana y que da a esta plaza, en una de cuyas laterales se encuentra la Scala de Milán, por eso se llama Piazza della Scala. Acá está Leonardo, y acá tenemos los principales ayudantes de él. Se cree que esta foto tiene acá, en primer lugar, a Salaí, el famoso diablillo. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación.
pueden quedarse, que veo charlas muy animadas en las mesas, pero están libres los que tengan que irse de poder salir. Un gusto haber compartido la reunión con ustedes. Muchas gracias.